Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este viernes 13 de diciembre del año 2024. El día de hoy vamos a tener una videoconferencia que lleva por título Hipoacusia, trastornos de equilibrio, voz, habla y deglución, papel del especialista en audiología, otoneurología y foniatría, AOF. Y va a ser disertada por el doctor Miguel Ángel Pérez Rodríguez. El doctor Pérez Rodríguez es médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, con sede en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Gestión en Servicios de Salud por el Instituto Suizo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, coordinador del Programa Poblano de Implante Coclear, adscrito al Servicio de Atención Médica del Hospital para el Niño Poblano, además de ser asesor de otoacústica, servicios auditivos en el Hospital de Puebla. Asesor de tesis de especialidad y alta especialidad, escritor de artículos científicos y libros de su especialidad. Es un gusto para mí darle la bienvenida, cederle los micrófonos y adelante, Miguel Ángel, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, doctor Eduardo Antonio. Le agradezco mucho la presentación. A todo el público le doy la bienvenida. Hoy quiero hablarles acerca del papel que tiene el médico audiólogo, otoneurólogo, foniatra. Mi plática viene a ser informativa. Trato de que todos los términos que diga, evitar ser demasiado rimbombante. Quiero que sea llano. Quiero que sea una charla informativa que les pueda aportar, que les pueda servir. Sé que en esta fraternidad y en el Colegio de Veracruz, pues hay varios médicos que están en contacto con pacientes, tanto como el primer contacto, como con pacientes que requieren tratamientos más especializados, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poquito de lo que hacemos, ¿no? Quiero empezar con términos llanos, con términos que puedan ser entendibles. Ahorita no les voy a dar ciencia como tal o reproducir guías de práctica clínica. Quiero que entiendan lo que hacemos nosotros los audiólogos, otoneurólogos, foniatras. Pues vamos a empezar, doctor. Le voy a pedir al doctor Eduardo Antonio que por favor me vaya pasando las diapositivas, ya que por alguna razón no pude compartir mi PPT, pero el doctor me va a hacer el favor. Bueno, ustedes han tenido pacientes o personas, o incluso ustedes mismos, que dicen muchos comentarios o pueden hacer algunas sugerencias o algunos chistes, ¿no? De algunos síntomas. Si alguien de sus conocidos o incluso ustedes tiene alguna de estas cosas que voy a mencionar ahorita, como decir, no escucho, no distingo bien, oigo, pero no entiendo. No hablo bien, o el niño habla cortado, le cuesta trabajo desarrollar lenguaje, se come letras, se come palabras, a veces se entiende, a veces no entiende, le zumban los oídos, o a veces tienen ahí el rechinido que sienten que tienen campanitas en las orejas, que tienen la sensación de los oídos tapados y que a veces se destapan, a veces no se destapan, que a veces tuvimos algún accidente y empezamos a hablar incoherencias o estuvieron en la terapia intensiva, hospitalizados y después de ello empiezan a no tener una hilación en su discurso, pues son síntomas que nosotros vemos. Olvidamos cosas fácilmente, ¿sí? Tenemos también pacientitos, o si ustedes conocen gente que les dicen que yo me mareo como si estuviera en un barco, camino y me voy de lado,
¿sí? Veo pasar objetos y me empiezo a marear, con los ruidos me empiezo a tener problemas de mareo, vértigo, ¿sí? Tengo sensación de que tengo algo atorado en la garganta, me está doliendo, ¿sí? Empiezo a tener problemas para hablar, es decir, soy tartamudo, me cuesta trabajo articular palabras, me atraganto con los alimentos, tanto comida sólida como líquidos, tengo problemas en mi voz, como y la siento irritada, sí, tengo muchos problemas, son cosas que podemos ver nosotros. Vamos a pasar a la siguiente. Nuestra especialidad va a atender a muchos pacientes. Nuestros pacientes, si llegan a tener problemas que son comunes, como pueden ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las dislipidemias, estos padecimientos pues van a generar alteraciones en en la economía del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tienen alteraciones en los procesos metabólicos, y por procesos metabólicos ya sabemos que definimos a cómo el cuerpo empieza a hacer sus procesos para mantenerse sano, ¿sí? Mantenerse vivo, ¿sí? Hipotiroidismo y en general todos los trastornos metabólicos del cuerpo, pacientes que tienen trastornos neurológicos que pueden ir desde las enfermedades per se del cerebro hasta traumatismos o eventos vasculares cerebrales. Hemos escuchado muchas veces pacientes que dicen, a mí me dio la embolia, ¿no? A mí me dio la embolia y a partir de la embolia yo empecé a tener problemas, o a fulanito de tal le dio el derrame cerebral y a partir de ahí ya no habla bien o empezó a tener problemas para de comportamiento, ya no articula, ya no comprende, son cosas que empezamos a ver nosotros los audiólogos. Enfermedades autoinmunes. Hay muchísimas enfermedades, como cuáles, como la artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lateral amiotrófica, por decir algunas, ¿verdad? Hay unas menos agresivas para el conjunto del cuerpo, pero que son muy específicas para el oído, como la enfermedad inmunomediado del oído interno, ¿no? Eh, Generalmente también pueden estar acompañando a procesos tumorales, algún tipo de neurinoma, por ejemplo, el neurinoma del acústico, o algunos tumores que pueden hacer, que pueden crecer en el sistema nervioso central o pueden ser una metástasis en algún otro lugar del cuerpo, ¿no? Las famosas infecciones, los cuadros respiratorios, todos hemos tenido alguna vez algún momento de gripa o tos y que después de esa gripa o tos tenemos problemas para poder escuchar. Siento el oído tapado, empiezo a tener que pues me duele el oído. En muchas ocasiones, sobre todo cuando somos pequeños, en los primeros 10 años de vida, es cuando hay mayor incidencia de otitis, se inflama el oído, incluso puede haber salida de sangre o pus, ¿no? Entonces, eso es importante. Los traumatismos, los golpes, muchas veces dicen, me pegué del lado de la cabeza del oído y empecé a tener sangrado, o al igual no sangré, pero tengo ojos de mapache. Son cosas que empezamos a intuir nosotros por fracturas o traumatismos que nos pudieran haber afectado, ¿no? Los pacientes que están mucho tiempo en unidad de cuidados intensivos, hay muchos pacientes que llegan, los intuban y después de la intubación tienen problemas para poder tener una voz adecuada, y no se escucha bien o tienen problemas para deglutir, ¿sí? Y eso es muy común, ¿sí? Y dicen, no, pues ve con el gastroenterólogo o ve con el otorrino y el que te da la parte de la rehabilitación es el médico foniatra, el médico audiólogo, otoneurólogo, foniatra. Y así como esos padecimientos son los que creo que son comunes, pero hay un montón de más padecimientos. Esto es para que les de una idea, un panorama general de lo que nosotros empezamos a hacer. Es muy común para nosotros los audiólogos que muchas veces no sabemos o nos llegan, mejor dicho, muchos pacientes que no saben cuál es la diferencia entre un audiólogo y un otorrino. De hecho, la gran mayoría no saben que existimos los audiólogos, otoneurólogos, foniatras. Y aquí quiero hacer una distinción. El audiólogo, otoneurólogo, foniatra es un médico 100% clínico. Hacemos el diagnóstico, hacemos la rehabilitación de problemas de audición, equilibrio, voz, habla y deglución. ¿Sí? Nosotros no vamos a operar a nadie, nosotros no vamos a hacer ningún proceso de invasión hacia que abrimos cabeza o algo, pero participamos en muchas cosas junto con el otorrino. Nuestros compañeros otorrinolaringólogos son especialistas que se encargan de hacer los abordajes quirúrgicos, también hacen diagnóstico y también prescriben. La diferencia es
que ellos son enfoque quirúrgico y nosotros somos clínicos. Y aquí quiero pasar a la siguiente diapositiva. Aquí puse algunas diferencias. Vamos a ver que hay enfermedades, hay especialidades clínicas y quirúrgicas. Y aquí puse algunos ejemplos. Tenemos a los neurólogos y tenemos a los neurocirujanos. Tenemos a los cardiólogos, tenemos al cirujano cardiotorácico. Está el oncólogo médico, está el oncólogo quirúrgico. Está el médico experto en rehabilitación física, está el médico traumatólogo, el ortopedista. Y así como hay ellos, también está el audiólogo, otoneurologo, foniatra y el otorrinolaringólogo, que somos médicos que vemos los mismos sistemas, pero con un enfoque diferente. Y somos equipo, ¿sí? No todo se opera, no todo se rehabilita, ¿sí? Pero siempre tenemos que trabajar en equipo. El ser humano, las personas, somos bastante limitadas y el que crea que todo lo sabe, pues es el principal ignorante, porque nosotros tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario, ¿sí? No podemos decir yo soy el que más sé, no, para nada necesitamos apoyarnos. Por eso eh, es importante que sepan que nosotros tenemos cierto abordaje. ¿Sí? La audiología estudia y analiza los procesos fisiológicos que permiten a través del mecanismo de la audición interpretar lo que se oye, pudiendo diferenciar en cómo y cuánto se oye. ¿Sí? Se ocupa de las alteraciones auditivas tanto en el oído normal como en el patológico y trata la patología del oído desde el punto de vista médico. Esta definición es la que viene en el programa de la único de especialidades médicas de la UNAM, ¿sí? La audiología es una especialidad que se enfoca a todos los problemas de audición desde el punto de vista clínico. Si tu paciente o algún familiar o alguien que tú conozcas te dice, yo tengo problemas para escuchar, el médico especialista que te va a hacer el diagnóstico y que te va a adaptar, a hacer una rehabilitación física, es el médico audiólogo, otoneurólogo, foniatra, ¿sí? Hay veces que tenemos que apoyarnos también del otorrino, porque puede ser que fue por una infección, puede ser una fractura, un tumor, algo que requiere el abordaje conjunto y nos apoyamos con el otorrino. Hay veces que llegan por enfermedades de hipoacusias súbitas, le dio una infección viral, y el otorrino empieza a dar tratamiento y nosotros los vamos siguiendo. Cuando después del tratamiento no hubo mejoría y ya quedó una hipoacusia permanente, pues ¿quién creen que les toca hacer el seguimiento y la rehabilitación? Por siempre, pues al audiólogo. El audiólogo es el encargado de hacer el seguimiento de estos pacientes, colocarle una prótesis auditiva y darle seguimiento siempre, ¿sí? Por eso quiero hacer el énfasis. Es muy común que lleguen con los vendedores, que va el pacientito, se va al Costco o lo vio en Chabelo que anunciaban los aparatos auditivos y se van con ellos, ¿no? Y dicen, yo pues ya fui y me dijeron para allá o yo fui con tal fulanito de tal. No, para esto se tiene un proceso de formación que más adelante vamos a platicar, ¿sí? Bueno, la otoneurología es la rama de la medicina que se dedica al estudio, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los problemas de inestabilidad, desequilibrio, mareo, vértigo asociados o no a hipacusia, acúfeno, cefalea, náusea, ansiedad y fatiga. Es decir, todos los trastornos de equilibrio de tipo periférico, hiperperiférico, nos llamamos a la parte del oído, le corresponden a la otoneurología. El equilibrio nos los va a dar tres sistemas. Nos los va a dar una parte de la visión, la otra la somatopercepción, ¿sí? Y el oído nos va a dar el 60% de ese equilibrio. Entonces, si el problema es de alguno de parte del oído, lo ve el otoneurólogo. Si hay problemas que sean en la cabeza, el cerebro o el cerebelo, eso ya es territorio de neurología. Pero por eso es importante saberlos diferenciar. Aquí hay médicos de primer contacto. Entonces, estos médicos de primer contacto, lo primero que tienen que hacer ante esto es saber qué es central y qué es periférico, ¿sí? Básicamente, ante esa duda, pues yo les sugiero que lo manden directamente. La gran mayor parte de los casos son de forma periférica, por infecciones o por golpes, ¿sí? Enfermedades propias del cerebro es un poquito, no es tan prevalente, ¿sí? Pero créannos que si el médico general lo canaliza al otoneuro y el otoneuro lo resuelve,
hasta ahí llegó. Y si no lo resolvemos, porque es algo que tiene que ver neurólogo, nosotros lo vamos a referir. Entonces, sí es muy importante que tengamos a la mano un directorio de personales a dónde dirigir. Digo, nosotros egresamos de 25 a 28 especialistas por año. No alcanza ni para un especialista por estado del país. Entonces, somos realmente un gremio poco, no es tan grande como otras especialidades, pero por eso es importante que estemos enterados de los alcances, de lo que, a dónde lo voy a mandar, ¿no? O sea, dicen por ahí que mucho ayuda el que no estorba. Entonces, empezar el seguimiento y la derivación por el bien de nuestros pacientitos. Luego pasamos a la otra diapositiva que nos dice que la foniatría es la ciencia que estudia la patología de la voz, ¿sí? Y nosotros también en la especialidad vemos todo lo que tiene que ver con problemas de habla y deglución. Tenemos que entender que la voz es una cosa, el habla es otra, el lenguaje es otra. El lenguaje es una función mental superior. Solamente el ser humano tiene un lenguaje oral. Ustedes nunca han visto un perro hablar, un gato hablar, un chivo hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír, todos los mamíferos lo hacemos. Escuchar depende del sistema nervioso central de un ser humano que sea inteligente, que pueda entender los sonidos. Y esa percepción del sonido, la interpretación, da como consecuencia un sistema de comunicación que todos los pueblos tenemos uno diferente, que es el lenguaje. Está el español, el inglés, el italiano, el chino, o sea, hay varios lenguajes. Ese lenguaje oral es lo que nos hace ser humanos desde el punto de vista lingüístico. Y el habla es el acto mecánico, el cómo yo puedo mover mis músculos, mis articulaciones y yo veo el acto mecánico de hablar. Por ejemplo, pacientes que tienen disfemia, disfemia es lo mismo que tartamudez, pues pueden tener problemas para hablar. Las famosas disartrias después de enfermedades del cerebro o que tuvieron algún traumatismo y no puedes articular, pues son cosas que tenemos que ver nosotros los foniatras. No solamente es la voz, también es el habla, es la deglución, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y yo lo veo mucho con mis compañeros, que te dice, no, llegó el paciente, yo lo intubé, yo lo salvé, ¿no? Yo lo salvé. Y todos los médicos a veces pecamos un poquito pues de decir, yo hice esto, ¿no? Pero ¿cómo quedan después? O sea, ya entregaste a un paciente que tiene problemas para comer, que tiene problemas para hablar, que tiene problemas, para entender, ¿sí? Porque tuvo un traumatismo, porque tuvo un evento cerebral, porque tuvo una tromboembolia, y luego pues dijiste, yo ya cumplí, yo ya lo mantuvieron vivo, ajá, y luego ¿qué sigue? Lo mandan con el neurólogo a que le cheque y el neurólogo dice, pues ya está todo bien y está, pues sí que, y el paciente pues no dice nada, confunde a su mamá, dice incoherencias, no habla bien. ¿A quién lo mandan? Lo mandan con el terapeuta, el fisioterapeuta, que en eso también quisiera yo hacer diferencias, ¿no? Los fisioterapeutas son profesionales muy importantes, entrenados para que puedan ejecutar algunas técnicas de rehabilitación, pero hay un médico especialista que es el encargado de hacer los programas, que es el médico especialista en rehabilitación. Lo que tiene que ver con voz, habla y deglución, los especialistas somos los médicos en audiología, otoneurología y foniatría, ¿sí? Muchas veces dicen, tiene un problema de voz, pues lo mandan con el otorrino y hay veces que, pues puede ser que sí que tenga ahí un tumor o algo, pero si no tiene nada de eso, lo tiene que rehabilitar el foniatra. Entonces, somos nosotros los que tenemos que ver ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esa no, pero esa se fue para atrás. Vamos a pasar una diapositiva hacia adelante, por favor. A la que sigue, por favor. Muy bien. Ahora, yo les platicaba un poquito hace un rato acerca de la patología del lenguaje, que el lenguaje es una función mental superior, ¿sí? Y estudia todas aquellas enfermedades relacionadas con el desarrollo de pérdida de lenguaje en niños y adultos. Trastornos de lenguaje, aprendizaje, afasias, agnosias, alteraciones de memoria, ¿sí? Muy común lo que les estaba yo platicando, ¿no? Los pacientes que tienen problemas de lenguaje. ¿Cuántos no hemos escuchado de niños que dicen, ¿sabes qué? Es que el niño se tardó en hablar.
tal vez es flojito, o ya espérate tantito, espérate a que en un tiempo empiece a desarrollar. Para poder hablar necesitamos dos cosas. Un sistema nervioso, un oído que te pueda permitir captar los sonidos y transformar el sonido en electricidad de forma adecuada. Y esa transformación eléctrica del sonido llega al cerebro y un cerebro inteligente. Entonces necesitamos un oído sano y un cerebro inteligente para poder desarrollar lenguaje. Muchas veces el niño, hablo de los niños, tienen un cerebro inteligente, pero no escuchan bien. Y dependiendo del grado de audición, pues puede hacer que si es una hipoacusia severa o profunda, pues no va a hablar nada o apenas va a percibir algunos ruidos y va a decir algunas palabras, pero va a decir todo muy cortado. Entonces, nosotros los seres humanos no podemos detener el tiempo, no podemos detener el tiempo y empezamos a envejecer todo el tiempo, desde que estamos embriones, luego fetos, vamos creciendo. Y el cerebro se va desarrollando y el cerebro empieza a hacer conexiones, sinapsis entre neuronas y se empieza a diferenciar. Entonces, el ser humano tiene que empezar a tener información, el cerebro del ser humano tiene que tener información para empezar a desarrollarse. En el cerebro hay zonas específicas que tienen alguna función, funciones visuales, olfatorias, gustativas, auditivas. Si esas funciones de esas regiones del cerebro nacieron para alguna función y no las ocupas, empiezan a hacer otras funciones, ¿sí? Si nacieron, por ejemplo, corteza temporal para escuchar, oír y desarrollar lenguaje y no lo ocupas, pueden ayudar al olfato, a la vista, ¿sí? Entonces es muy importante que entendamos que un paciente que no habla o que tiene problemas de lenguaje y aprendizaje, una de las principales cosas que tienes que hacer es derivarlo, hacerle los estudios. Hoy en día ya tenemos el tamiz auditivo. El tamiz auditivo es un estudio de cribado que nos permite determinar si hay integridad de la cóclea o no. Muy importante, el tamiz auditivo no hace diagnóstico, ¿eh? No hace diagnóstico, solamente nos dice si hay un problema en el oído interno o no lo hay, solamente eso, ¿sí? No nos hace diagnóstico. Para eso tenemos que, si le hicimos tamiz y no lo pasó, pues lo tenemos que derivar con el médico especialista en audiología. Yo he visto compañeros de primer contacto, desde médicos generales hasta pediatras, que les hacen el tamiz una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta que pase y luego, y así no es. Debemos que tener dos veces le haces el tamiz, no pasa, ¿sabes qué? Al audiólogo. ¿Por qué? Porque puede tener una hipoacusia y está contrarreloj por el sistema, por el crecimiento, el osito del desarrollo. Sistema nervioso todo el tiempo está en desarrollo y si ese desarrollo está creciendo sordo, va a tener muchos problemas para desarrollar lenguaje y a su vez aprendizaje. ¿Cuántas veces hemos visto niños que dicen, no, pues es que no entiende o parece tonto? Antes en la antigüedad a los pacientes con hipoacusia o sordera decían que eran idiotas, ¿sí? Hemos visto en libros antiguos, Platón decía que los pacientes que estaban, que no escuchaban eran idiotas, ¿no? No, la verdad es que no es así. Hoy se sabe que los pacientes que tienen hipoacusia severa o profunda, pues no te van a desarrollar lenguaje porque nunca les llegó la información a la corteza temporal. Es por eso que nosotros como profesionales de la salud es importante que estemos conscientes de la necesidad de poder desarrollar, evitar que tengamos una discapacidad. 3 de cada 1000 nacidos vivos, ¿sí? Pueden tener algún problema de audición y de 1 a 3 niños de cada 100 de la UCIN tienen un problema de audición. Entonces, es muy importante que veamos eso. En el adulto, ¿sí? Yo estaba escuchando bien, yo me desarrollaba bien, pero con el tiempo fui perdiendo audición y ahora ya me cuesta trabajo, pero como me daba pena, nunca me quise poner aparatos auditivos y ahora que ya casi no entiendo nada y que ya no distingo nada, ahora sí ya quiero ponerme aparatos. Pues, ¿qué creen? ¿Saben cuáles son las dos causas principales de demencia adquirida? La diabetes mellitus y la hipoacusia, ¿sí? Son las dos principales causas de demencia. ¿Qué quiero decir por demencia? Que se me olviden las cosas y que empiece a actuar como viejito, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿sí? Que nosotros
en el momento que tengamos una hipoacusia, pues tenemos que empezarnos a atender, porque si no vamos a ser dependientes de otras personas. Tal vez en un principio es algo apenas perceptible, pero con el paso del tiempo se va a desaferentar las neuronas y eso va a generar consecuencias en la comunicación, en el desarrollo de las actividades sociales. Entonces es muy importante que nosotros como profesionales, y si hay público que me está viendo, que no es médico, pues entendamos que si tenemos algún problema para escuchar, no lo dejemos. Si tengo niños que desde su nacimiento hacemos su tamiz auditivo, si yo veo que el niño tiene problemas para escolares, tenemos que buscar al pediatra y también a un audiólogo que pueda descartarme que no sea por un problema de audición. Hay trastornos como el autismo, trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDA, que a veces los confunden. Es autista, dicen que es sordo o viceversa. Piensan que es sordo y es autista, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante el abordaje multidisciplinario y saber cómo derivarlo, ¿no? Entonces, es importante todo eso. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿qué campo de acción tenemos? Nosotros vamos a darle clic, van a aparecer tres recuadros. Eso. Algunos ejemplos de esto yo pongo los síndromes genéticos. Hay muchísimos síndromes genéticos. ¿Cuál es uno de los más comunes? El síndrome de Down. Pacientes con síndrome de Down pues pueden tener problemas de audición, así como nosotros vemos un pacientito que tiene base de la nariz ancha, epicanto, macroglosia, ¿sí? Pues tú piensas en un niño que tiene pues síndrome de Down, pero así como tiene las características físicas que te dicen, sabes que tiene un fenotipo Down. Fenotipo hace referencia a cómo es de su carita, sus características físicas. Por dentro también tienen ciertas características. La trompa eustaquio, que es un conducto que comunica el oído con la orofaringe, pues está horizontalizada, es más estrecha, ¿sí? Pues tienen más tendencia a tener problemas de oído medio y eso a la larga puede mermar la audición, ¿no? Pero así como eso hay muchísimos otros síndromes, ¿no? Hay trastornos neurológicos. ¿Cuántos pacientes tuvieron sufrimiento fetal o tuvieron factores adversos al nacimiento? Pueden tener niños con parálisis cerebral infantil, epilepsia, tumores, cualquier trastorno neurológico que me afecte la actividad temporal, pues puede generar un problema de audición y de equilibrio, ¿sí? O inclusive cualquier trastorno que me pueda afectar la parte también temporal, que es donde se codifica parte del equilibrio junto con el cerebelo. Pues vamos a tener muchas alteraciones. En el tallo cerebral también se encuentran algunos núcleos, ¿no? Entonces es muy importante que podamos ver esa parte, ¿sí? Trastornos de la voz, habla y de elusión, ya habíamos platicado. Estos niños con labio y paladar hendido submucoso, los niños que hablan gangoso, los pacientes que coloquialmente la llamamos gangoso, nosotros el término correcto se llama hiperrinofonía, es decir, hay un escape nasal. Hablan gangoso no porque quieran hablar gangoso, sino porque como no tienen un paladar cerrado, pues hay fuga del aire y nosotros estamos escuchando. Y no solo aire, hay comunicación de todo lo que pasa en la orofaringe, la garganta, hacia el oído por esa fisura, ¿no? Y entonces va a haber problemas constantes de oído medio que si no se resuelven, va a haber problemas crónicos de oído que puede terminar en la pérdida de la audición. Puede haber trastornos del equilibrio porque recordemos que el oído interno tiene una parte coclear que escucha y una parte vestibular que nos va a dar el equilibrio. Entonces, claro que son trastornos que hay que poner mucho atención para que no tengamos problemas a futuros, ¿no? Enfermedades posteriores al nacimiento, como pueden ser las infecciones. Hay muchas infecciones neurotropas que les gustan los nervios, ¿no? Los más comunes son los esteatocústicos, los herpes, cualquier cuestión viral que afecte el nervio auditivo, pues también va a haber algún problema. Sí, los traumatismos craneoencefálicos muchas veces tuvieron un golpe en el oído o no, o a veces ni siquiera es una fractura, es una contusión, tuvieron un golpe que genera mareo, ¿sí? O que tuvo algún trastorno que le genera cada rato vértigo. Te caes y cada caída, pues, cambios de posición empezamos a tener mareo o vértigo. Vértigo es la sensación que todo gira y mareo es una sensación de inestabilidad, ¿sale?
En cuestión de la audición, pues puede haber hipoacusia hipoacusia, que es la disminución de la audición hasta una sordera franca. Sordera, la cofosis es no escuchar prácticamente nada y tenemos que diferenciarla de una audición normal. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, lo que les había yo comentado, hay trastornos como el autismo, como déficit de atención y hiperactividad, ¿sí? Que pueden tener problemas que nos hicieran pensar que no escuchan, y no es eso, sino son trastornos de la química cerebral que hacen que los niños actúen diferente. Tú le haces una tomografía, una resonancia, todo sale normal, sencillamente su conducta es diferente. Entonces, es importante hacer el diagnóstico diferencial en estas cosas, ¿no? El vértigo, el mareo, la inestabilidad a la marcha, lo que les decías, diferenciar lo central de lo periférico. Hay enfermedades que son propias del cerebro, que sí son de componente totalmente en el sistema nervioso central y corresponde al neurólogo, pero cuando la afectación es parte del oído, nos toca a nosotros los otoneurólogos ver esa parte, entonces sí es muy importante. Trastornos funcionales del lenguaje, como son los trastornos específicos del lenguaje, trastornos del aprendizaje como la dislexia, discalculia, las disgrafias, las afasias. Es lo que les comentaba yo. ¿Cuántos pacientes no han visto que les da una crisis hipertensiva, les da un evento vascular subsecuente? Un evento vascular hace referencia a que le dio un derrame en la cabeza y el paciente estuvo mucho tiempo en la terapia, se salvó, pero cuando regresa, tú hablas con él y me dice incoherencias, ¿no? Me dice incoherencias, me dice cosas que no son, y uno va con el neurólogo y dice, no, pues ya fui con el neurólogo, me dice que todo está bien, pero sigue hablando mal, ¿sí? Entonces, ¿qué le toca? Pues, ¿qué creen? El médico que tiene que ver esa parte de rehabilitación, pues es el médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría. Y muchas veces ni nos conocen, o sea, ¿para qué lo llevo si no? Pues no, pues, o sea, le tienes que hacer el diagnóstico y luego vamos a trabajar de la mano con terapeutas de lenguaje, que son las especialistas en la ejecución de las indicaciones que nosotros damos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener los papeles claros. Todos somos necesarios, pero tenemos que hacer los diagnósticos. Es muy importante porque hay varios tipos de afectaciones, en cuestión de las afasias, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, doctor? Bueno, entonces, nosotros los audiólogos, ¿qué rayos hacemos? ¿Sí? Llegamos, hacemos una historia clínica detallada, como lo hacemos todos los médicos, hacemos exploración física y hacemos algunos estudios muy específicos, muy especializados, que solamente somos nosotros los que deberíamos hacer algunos. Digo, yo les he comentado de la problemática del número de médicos que somos. Yo entiendo que el tamiz auditivo, pues lo puede hacer cualquier persona, pero una vez que ya no pasó el tamiz auditivo, sí es importante que lo derivan con un audiólogo. No esperen hacer 1000 tamices para que vean hasta que pasó, no. Aquí lo relevante es ver por qué no pasó. Pudo tener cuadros de otitis, puedo tener algún otro tipo de trastornos, ¿sí? Inclusive puede ser que pasó el tamiz auditivo neonatal y tener un problema. ¿Por qué? Porque hay trastornos como la disincronía auditiva. Sí, que es el famoso espectro de la neuropatía auditiva, que en pocas palabras es un nervio que no puede transmitir adecuadamente la electricidad. Es como si tuviéramos una computadora súper sofisticada que a veces la conectamos a la luz y a veces la desconectamos. La conectamos, la desconectamos. Mientras la conectamos funciona todo bien y la desconectamos, pues no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está conectada. Pues así pasa en la disincronía. ¿Y qué creen? El problema no está en la cóclea, sino en el nervio. Por eso le hacen el tamiz y puede pasar. Aquí tienes que sospechar en pacientitos que tuvieron factores adversos al nacimiento. Entonces, por eso es importante que muchas valoraciones las hagamos nosotros los médicos. El médico especialista en audiología tiene un gabinete. El gabinete está integrado por diapasones, pero sobre todo por la audiometría clínica. Ustedes han visto que luego en el Costco hay una persona que está haciendo audiometrías ahí afuera o lo tiene una cabinita, pero con el ruiderazo. No, tiene que haber ciertas características, ¿sí? No más de 30 decibeles y estar en un lugar cerrado para que podamos hacer una audiometría, un estudio en condiciones acústicas controladas, ¿sí? Y no nada más es hacer umbrales tonales. Hay que recordar que el ser humano escucha por dos vías. El ser humano escucha por la vía aérea y también escuchamos por la vía ósea. ¿Qué quiere decir? Que el sonido se transmite por el aire y lo escuchamos por el oído, pero también escuchamos por vía ósea. Cuando nosotros nadamos y nos sumergimos,
Escuchamos con la vibración del cráneo, ¿sí? Porque adentro del agua no hay aire, no estamos escuchando con los oídos, estamos escuchando con la vibración de nuestro cráneo. Cuando somos fetos, a partir del sexto mes de gestación, ya escuchamos los ruidos que están alrededor de mamá, ¿sí? Un fetito a los 6 meses ya se puede espantar, ya da pataditas por los ruidos que vienen del entorno. ¿Cómo le hace para escuchar si no hay aire adentro de mamá para que ocupe los oídos? Pues está escuchando por la vibración de los líquidos. Los líquidos tienen la propiedad física de transmitir la vibración. Entonces, al llegar al cráneo, el oído medio capta esa vibración y la envía al oído interno y percibimos, ¿sí? Por eso es importante que el audiólogo, todas las personas que hagan las audiometrías, digo, el audiólogo lo hace ya de forma rutinaria, pero muchas veces van a diferentes lugares y pues solo hacen la tonal y no es nada más hacer la audiometría tonal, tienes que hacerle nombre y apellido, audiometría, hipoacusia de qué tipo, sensorial, conductiva, mixta, de qué tipo, ¿sí? Y corroborarlo con pruebas de audiometría verbal. Hay algo que se llama la impedanciometría, que es valorar el movimiento del tímpano y el oído interno. El audiólogo tiene que valorar el oído externo, el oído medio y el oído interno, y en la parte del oído interno hacia el sistema nervioso central, para poder determinar si tenemos algún tipo de problema. Entonces, es muy importante. También nosotros hacemos la validación y verificación de los auxiliares auditivos. Hacemos estudios electrofisiológicos, los potenciales auditivos, los cuales tienen varias características que pueden ser de latencia corta, media y larga. Y eso lo vemos nosotros. Digo, aparte de nosotros lo hace el neurofisiólogo clínico, pero el especialista en audición es el médico en audiología, otorrinolaringología, foniatría y es el que tiene que hacer los potenciales auditivos siempre, ¿sí? Las emisiones autoacústicas pueden ser de tamizaje, como es el famoso tamiz, el más común, pero también hay diagnósticas, ¿sí? Las diagnósticas que se hacen con un equipo más sofisticado y con otro tipo de parámetros matemáticos o algoritmos matemáticos diferentes que nos permiten tener mayor exactitud en la cóclea. Entonces, sí es muy importante que nosotros lo podamos hacer. Entonces, tenemos que entender eso. Aparte, hay baterías psicoacústicas que nosotros nos pueden determinar si hay un trastorno en el procesamiento auditivo central. Hay veces que el problema no es tanto en la audición, sino es en cómo el cerebro interpreta los sonidos. Y eso también lo tenemos que hacer nosotros, no el neurólogo, no otros pacientes. Es el médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una serie de imágenes de lo que hacemos, ¿sí? Hay estudios de potenciales, de tamiz, donde tenemos que tener a los pacientes acostados, en reposo, si son niños tienen que estar totalmente dormidos, tienen que estar haciendo cooperación y hacer que un paciente coopere cuando tiene condiciones no favorables, es decir, muy bebés o pacientes que no están conscientes, pues es todo un reto. Entonces tiene que tener cierta preparación para poderlo realizar. Sí, no nada más es llegar y ponerlo y que salga, ¿no? Eso lo hacemos todo mundo, pero realmente el hacerlo correctamente, ¿sí? Y el que lo podamos interpretar y hacer un contexto global de todo lo que sucede es muy específico y requiere cierto entrenamiento. Vamos a pasar a la que sigue. En la parte de otoneurología, nosotros hacemos otros estudios, como pueden ser la electro o la videonistagmografía. Es decir, nosotros vamos a estar viendo los movimientos oculares después de que le colocamos agua caliente y fría en los oídos para poder estimular a los ojos, los reflejos oculomotores. Y empezar a ver y hacer cuantificaciones de los movimientos, ¿sí? Eso nos va a poder ayudar mucho para determinar las características que tiene del equilibrio, ¿no? Ocupamos lentes de Frenzel, utilizamos un sillón de torsión, hay otros estudios más específicos como pueden ser la posturografía dinámica y estética, los potenciales vestibulares, así como tuvimos potenciales cocleares, también hay potenciales vestibulares, los famosos BEMS, ¿sí? Pruebas de impulso cefálico en el cual nosotros hacemos movimientos de la cabeza para poder ver los canales semicirculares, ¿sí? Hay veces que hay trastornos en estos y nos tenemos que ver ahí. Y podemos hacer rehabilitación vestibular, ¿sí? Con equipos más sofisticados
o también de forma clínica. Entonces es muy importante que ustedes sepan que no nada más es llegar y hacer el diagnóstico, también tenemos que hacer cierta rehabilitación. Nosotros tenemos que responderle al paciente y decirle qué hacer y cómo hacerlo, estar al pendiente de su rehabilitación cuando es de tipo periférico. Si es central, a veces nos tenemos, lo derivamos, de hecho, con el médico especialista en neurología y el de rehabilitación física para que empiece a ver otras cosas. Pero sí es importante eso, ¿no? Entonces, ténganlo mucho en mente. Aquí hay otra serie de imágenes, están los auxiliares auditivos, que como yo les comentaba, los auxiliares auditivos, el que los prescribe es el médico audiólogo, otorrinolaringólogo y foniatra, es el que también los adapta. Desconfíen de las personas que pues no tienen la especialidad porque no tienen el entrenamiento para poder hacer todo esto correcto. Aquí hay personal muy importante que se encarga de hacer ajustes, tomar moldes, que son los técnicos en audioprotesismo. Son personal muy importante, sí, pero ellos no pueden hacer diagnóstico, ¿sí? Ellos no pueden hacer el diagnóstico. El diagnóstico es 100% clínico, es el médico especialista en audiología, otorrinolaringología y foniatría. El médico otorrinolaringólogo es experto en cirugía, pero ellos no tienen el entrenamiento formal en la adaptación de auxiliares auditivos ni tampoco del seguimiento clínico en cuestión de hipoacusia, como lo vemos nosotros, ¿no? Así como nosotros no operamos, pues ellos tienen otro tipo de enfoque que ellos pueden hacer y que no pueden hacer como nosotros la parte de la adaptación de auxiliares auditivos. Entonces, eso es para poderlo diferenciar y saber que somos un equipo, no es que uno sea mejor que otro, no, somos un equipo multidisciplinario y nos tenemos que apoyar. Sí, aquí hay otra serie de cosas para poder hacer rehabilitación vestibular. Aquí hay una imagen de un niño con implante coclear. El único sentido que el ser humano ha logrado restaurar hasta ahorita es el oído, la audición. Y eso a través de un aparato muy sofisticado que es el implante coclear, que consta en dos partes, un electrodo que se coloca en la cóclea y un procesador de sonido que va en la parte fuera, y es algo que lo tenemos que hacer en conjunto audiólogos con otorrinos, entonces sí es muy importante que lo vean. En el cuestión del gabinete de voz, habla, deglución y lenguaje, tenemos que ocupamos sillones de exploración, espejos frontales, espejos laringeos. Hacemos estudios de naso-laringo-endoscopía con fibra óptica. Aquí lo podemos ver también estudios de deglución. Nosotros pasamos consistencias y también al mismo tiempo que metemos una naso, una sonda por la nariz para poder ver cómo se mueve las cuerdas vocales y cómo es el proceso de la deglución. Entonces es muy importante que lo puedan ver, ¿sí? No solamente es hacer el estudio, es rehabilitarlo, ¿sí? Yo tengo una voz fea, yo tengo un problema de evolución, o muchas veces vemos un pacientito que está tose y tose comiendo, está flaquito, no sube de peso, ¿sí? Pues tiene un problema en la deglución. ¿Y con quién lo mandas? Es muy común que lo mandan con el gastroenterólogo. El gastroenterólogo ve de esófago para abajo, pero de esófago para arriba lo vemos nosotros. Entonces, eso lo tenemos que ver. Ahora, dentro de nuestra área, habemos médicos que nos dedicamos más a una área, porque es tan extensa la especialidad que hay ciertos cursos de alta especialidad que generalmente pues podemos ir siendo más específicos como en cualquier especialidad, ¿no? En el gabinete de patología del lenguaje también tenemos que tener pruebas de evaluación del lenguaje y aprendizaje de memoria, ¿sí? Son baterías neuropsicológicas que nosotros también aplicamos y que muchas veces nos apoyamos del neuropsicólogo, del neurólogo, del psiquiatra, del psiquiatra para ver trastornos que puedan tener nuestros pacientes. Entonces, el médico especialista en la comunicación, de hecho antes era comunicación, audiología y foniatría. Nuestra especialidad como tal empezó a desarrollarse en la década de los 60, ¿sí? Y oficialmente la UNAM la reconoce en el 73, se funda la Asociación Mexicana ya en el 77, entonces somos una especialidad relativamente nueva, pero en México, ¿no? Pero es muy importante lo que nosotros vemos, porque si bien es cierto, la gran mayoría de nuestras patologías es más enfocada a la rehabilitación, pues es lo que te da calidad de vida, entonces decirle a una persona que se está ahogando porque no puede comer, decirle a una persona que tiene miedo de caminar porque tiene mareo, una persona que tiene problemas de audición y que no se integra y que tiene problemas porque no se puede comunicar, pues díganle si no es importante. Claro que es importante. Entonces, es muy importante, es muy crucial como profesionales o como pacientes podemos saber a dónde dirigirlo, ¿no? Entonces, esto es importante.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí hay otra serie de baterías que también nosotros ocupamos, ¿no? Tanto baterías como maniobras que ocupamos nosotros como clínicos para poder ver, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, hacemos un trabajo multidisciplinario. Si nosotros vemos que tenemos algún trastorno que vaya en conjunto, pues vamos a hablar con un torrino. Nos apoyamos mucho de nuestros médicos generales. Los médicos generales son muy importantes, muy, muy importantes. Muchas veces tienen problemas de audición y ellos son los primeros, o de equilibrio, o de voz, habla de eglución, que tienen la sensación de garraspera o que tienen problemas de equilibrio. Ellos son los primeros que tienen que tratarlo. Pero ahí es donde ellos tienen que empezar a canalizar a los pacientes. Entonces es muy importante que este tipo de foros, de ponencias, los alcance para que puedan ver que tienen un apoyo en nosotros, los médicos especialistas en audiología, otonología y foniatría, ¿sí? Pacientes, los pediatras, que también son fundamentales, y en general todos los médicos que trabajan en el paciente, estamos ahí, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, el impacto que tienen estas patologías en nuestra vida diaria, pues en la audición es fundamental para la comunicación y la integración social. Si no escucho, no me integro, no hablo, no aprendo, no tengo comunicación con las personas. De hecho, el único animal que les digo habla, tiene lenguaje oral, es el ser humano. Desde el punto de vista lingüístico, lo que nos hace ser humanos es el lenguaje, ¿sí? Entonces, y el lenguaje depende de la audición, entonces, que si no es importante lo que estamos haciendo, ¿sí? El equilibrio, lo que nos permite tener una postura erecta, que nos permite tener una buena deambulación, evitar caídas, ¿sí? Entonces es muy importante. La voz, habla y el lenguaje son claves para el desarrollo de nuestra comunicación, la expresión personal y profesional. Imagínense un profesor, ahorita un médico que estamos platicando casi todo el día, ¿sí? Pues tenemos que tener una forma de comunicación. Y pues la deglución, si no comemos, si tenemos problemas para comer, que es algo importante para vivir, nadie vive si no come, pues díganme si no es importante, ¿sí? Entonces, consideren al médico especialista en audiología, otonología y foniatría. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, pues con esto nosotros mejoramos la calidad de vida, hacemos prevención de las complicaciones mayores, proporcionamos a los pacientes una mayor autonomía e integridad social y mejora la calidad de la vida, ¿no? Entonces, esto a grandes rasgos es lo que hace el médico especialista en audiología, otonología y foniatría. Eh, Esta es una plática muy trivial en el sentido de que no es tan específica con términos. La idea de nuestra sesión es que conocieran lo que hace el especialista en audiología, otonología y foniatría. En el caso de Veracruz, que ustedes están en Veracruz, hay varios médicos, pueden acercar a la COBAOF, que ellos engloban a los médicos que están allá, pero también pueden consultar las páginas de nuestro Consejo Mexicano y de la Asociación Mexicana de Audiología, donde están los médicos a dónde poder canalizarlos, ¿no? Entonces sí es muy importante que puedan ver eso. No dejen en manos de cualquier persona este tipo de padecimientos, porque pues la salud es muy, muy importante, no tiene precio, ¿sí? Y bueno, espero que esta introducción, esto que acabamos de platicar, les haya generado algún tipo de aporte para su práctica profesional, o en caso de ser pacientes, pues les hayan servido para poder decir a dónde vamos, ¿no? Entonces, aquí quiero terminar que somos un equipo, somos profesionales. Que tenemos cierto entrenamiento, nuestra especialidad tarda 4 años y todavía hay cursos de alta especialidad, y en esto nos embarramos a cada rato. ¿Por qué? Porque a cada rato salen cosas nuevas. Son como los celulares, los equipos auditivos, los implantes, tienes que estar a cada rato actualizándote, las pruebas de deglución, los equipos que se ocupan para ya poder investigar el equilibrio. eh, También van mejorándose constantemente en el tiempo, entonces uno tiene que estar actualizado, ¿no? Entonces, les dejo esto. Nosotros trabajamos en equipo, no somos dioses, ningún médico es Dios. Y lo más importante siempre es el paciente. Es lo más importante nuestro paciente, y trabajamos siempre en equipo. Muy bien. Miguel Ángel, me has ilustrado de tal manera que estaba yo reflexionando cuántos diagnósticos equivocados,
cuántos tratamientos inadecuados, cuánta pérdida de tiempo y sin hacer un diagnóstico. Y lo digo porque tenemos muchos pacientes pediátricos que el tamiz auditivo, si se hace pensando simplemente en prematuros, y que de ahí nos saltamos hasta que los niños llegan por ahí del año, año y medio de edad y no hablan. Y luego nos saltamos a aquellos niños que se comportan de manera rara, que gesticulan y tienen ruidos onomatopéyicos. Y todavía peor, cuando llegan a la escuela, al kinder, no se comunican ni con los adultos ni con otros niños. Y cuando echamos la vista atrás, decimos, bueno, pero ¿cómo se me ha pasado todo esto? ¿Por qué no he pedido una interconsulta a un especialista de otoneurología, audiología y fonatría? O sea, he perdido el tiempo. Y esta plática definitivamente que sirve mucho y tiene muchos enfoques. Tiene enfoques para el adulto. ¿Cuántos diabéticos hay? Claro. Muchísimos. ¿Cuántas personas que tienen problemas en su trabajo simplemente porque no oyen o no oyen correctamente? ¿O cuántas personas no pueden hacer su trabajo porque su trabajo es un trabajo de precisión? Y pues al marearse o algo, pues van a tener definitivamente que está involucrando muchísima patología, muchísima población y que nos hace falta, sí, ahorita me recordé como hace 50 o 70 años que decían, oye, voy a ir al dentista, ¿cómo? ¿Te van a sacar la muela? ¿Cómo? O sea, como que los dentistas nada más eran sacamuelas. Y ahora, pues no. Ahora dice, oye, voy a ir con dentista, ¿con cuál? No, pues con el ortodoncista, con el protesista, con el que hace endodoncia, etc. O sea, hay una serie de especialidades, pues que hace tiempo no se conocían. Así yo más o menos comparo tu especialidad y la riqueza que tiene para ofrecerle a los pacientes que andan por ahí perdidos, regados, sin tener un diagnóstico y una corrección o una posibilidad de curación y mejoramiento de su calidad de vida. Eh, aquí hay unas preguntas, hay felicitaciones de Froilán Guerrero, de la Ciudad de Gracias. México, de César. César dice, felicidades, doctor Miguel, una plática muy didáctica, centrada y sobre todo resolutiva a dudas. No por nada es vicepresidente de el AMCAOF, o sea, Asociación Mexicana. De comunicación, audiología, otonología y foniatría. Eso es. Bueno, muy bien. Doctora Froilán Guerrero, excelente ponencia. Roberto Rodríguez, académico de Minatitlán, dice, excelente conferencia, muchas felicidades. Gracias. Siendo la rinitis alérgica y la desviación del tabique nasal patologías frecuentes, ¿qué papel juegan en los síntomas otoneurológicos? Ah, claro. Los pacientes que tienen problemas de nariz son pacientes que constantemente están generando presiones negativas en el oído, están generando un efecto de ventosa. No puedo respirar bien, estamos como yo ahorita con mi resfriado. Estoy constantemente generando una presión negativa en el oído medio. Si a eso le agrego que produzco moco y que a veces es mucho y me lo trago, puede pasar ese moco al oído medio. Si ese se congestiona, lo primero que va a pasar es sensación de oído tapado, ¿sí? Después del oído tapado y si perdura y esto se vuelve mucho tiempo, me puede afectar la anatomía del oído medio, llegando a alcanzar inclusive los canales semicirculares y nos puede dar mareo, nos puede dar inestabilidad a la marcha, hipoacusia, sensación de zumbido de oído. Hay veces que mejora, pero otras veces no. Y en pacientes que tienen algo crónico, la rinitis crónica, desviación septal crónica, o que tienen condiciones anatómicas diferentes, por ejemplo, niños con síndrome de Down o que tienen algún tipo de afectación de malformación craneofacial como labio paladar hendido, que es más común,
pues ellos lo tienen, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque pueden tener trastornos de equilibrio, mareo y problemas de audición. Entonces, sí hay que considerar todas esas cosas. O sea, y de hecho, ese tipo de malformaciones pues tiene una gama de padecimientos. O Claro. sea, trastornos de la deglución, del lenguaje, de audición, o sea, no son eventos únicos. Aquí preguntan algo interesante. ¿Quién debe de hacer el diagnóstico y manejo del síndrome de Meniere? Es algo conjunto, ¿sí? Hay veces que nosotros tenemos que hacer un chequeo de audición siempre. ¿Por qué? Porque para poder definir un síndrome de Meniere, te tiene que ver una audición fluctuante, ¿sí? Es un criterio mayor, la audición fluctuante, ¿sí? ¿Y cómo la mides? Pues con una audiometría. ¿Y quién hace la audiometría? Pues el audiólogo. Entonces, pues tienes de entrada, el audiólogo tiene que participar en este elaboración de la audiometría, ¿sí? Puede tener acúfeno, ¿sí? Puede tener acúfeno, puede tener vértigo, ¿sí? Entonces, quien tiene que evidenciar que la audición es fluctuante es el audiólogo, que como le repito, hay veces que es bastante intenso y hay veces que tienes que administrar gentamicina intratimpánica en casos así demasiado graves o hacer intervenciones, descomprensiones, pues puede ser, lo haces en conjunto. Por eso yo les digo, para cuestión de medir, hacer mediciones, ¿qué es lo correcto? Porque si no hacemos mediciones, quedamos en la anécdota, tienes que ir con el audiólogo. Si el audiólogo considera que también necesita intervención con otorrino, lo trabajamos los dos, ¿sí? Aquí hay que desconfiar muchas veces del que cree que todo sabe y solo él puede, ¿no? Entonces, no, si yo veo que tiene algo que tengo que apoyarme de otorrino, lo tengo que mandar, porque no es que yo sea mejor que él, no, es que mi enfoque es diferente. Entonces yo necesito apoyarme cuando necesite yo algún tipo de intervención con otorrino. Aquí hay una pregunta interesante con niños que tienen rinitis alérgica y secundariamente hacen trastornos de pansinusitis. Y son niños inquietos en la escuela y que gritan. Claro, Ese paciente, pues me imagino que es meritorio de hacerle una consulta claro. o una audiología, me imagino. Claro que sí. Pues los niños que tienen pansinusitis tienen totalmente congestionado el macizo facial, todo lo que es la parte de la cara y probablemente el oído medio, ¿sí? Y vamos a lo que habíamos platicado. Si está congestionado el oído medio, no pasa el sonido porque no le está impidiendo el moco pasar adentro del oído interno. Entonces son niños que no ponen atención en parte porque no están escuchando. ¿Sí? No escuchan como deberían de escuchar y se les va, ¿sí? Entonces es muy importante que estos pacientes también tengan un abordaje multidisciplinario. Muy bien, siguen las felicitaciones, la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México, lo felicita. Gracias, La doctora Rosalinda Colunga también lo felicita por su gracias. conferencia. Hay aquí una relación que es bastante frecuente en niños escolares, sobre todo que tienen caries. Y secundariamente también tienen problemas respiratorios, pero a veces vienen arrastrando, sobre todo lo digo, esos niños que no recibieron seno materno y que en ocasiones piensan que tuvieron un deficiente crecimiento del macizo facial, que ahora es muy común que en la adolescencia, ya casi al volverse adultos, les quitan el tercer molar porque ya no tienen dónde. Esas personas tienen problemas de lenguaje por esa razón. No, el lenguaje, recuerden, una cosa es el acto mecánico que viene siendo el habla y otra cosa es el lenguaje que es una función mental superior. Lenguaje hablamos del ruso, el español, el inglés, el italiano. Si alguien viniera ahorita y nos hablara en ruso y yo no hablo ruso, el hecho de que yo no le entienda no significa que yo sea tonto o que yo no compre o que yo esté mal de la cabeza. Sencillamente su lenguaje, ese código no está dentro de mi cerebro. Eso implica una función mental superior. En este caso, si yo tuviera un problema en la articulación, es decir, tengo una caries que me hizo un desgaste de los ápices dentales y eso a su vez está generando una alteración en la mordida y a su vez una disfunción temporomandibular, pues lo más seguro es que en algún momento yo tenga acúfeno, sensación de oído tapado, ¿sí?
Y si eso perdura, pues generalmente la consulta más común es, tengo el oído tapado, tengo zumbido de oído, ¿sí? Pero no tiene nada que ver en este caso, el habla, la articulación con el lenguaje, son cosas diferentes. El habla es el movimiento mecánico. ¿Qué nos puede dar un trastorno del habla? Una enfermedad autoinmune, algún problema neurológico que haga que mi musculatura, la parte de la masticación esté alterada. Que hay muchas enfermedades neuromusculares que me pueden dar algún trastorno, no solo en la musculatura facial, sino en todo el cuerpo, ¿no? Ahí sí hablamos de un trastorno de ahí. Específicamente en los ápices dentales, lo más común es la disfunción temporomandibular que nos genera acúfeno, que nos genera plenitud óptica y a veces eso pues se cronifica y te da otitis. Hay muchas cosas que hay, pero es una muy buena pregunta, doctor. Esa que usted dice es una muy buena pregunta. Hay otra relación de niños respiradores de boca que no respiran por la nariz y que así se la pasan y que de repente les cuesta trabajo pronunciar la R, la R. Eh, ¿Eso es dislexia? No, no, la R, para poder sacar la R, hablamos que ya tardamos entre el sexto y a partir de los 6 años ya tenemos que tener la R bien establecida, ¿no? Nosotros le llamamos rotacismo. A veces es por componentes que tienen que ver con la lengua y la parte de los dientes, ¿sí? Puede ser que tengo yo una mordida prógnata o que la lengua está con macroglosia, ¿sí? Pero el lenguaje está preservado y todo, no hay ningún problema. Otras veces es que sí está asociado a trastornos de hipoacusia, pero no solamente sería la R, serían otros fonemas también más, velares de otro tipo, y serían las cosas, ¿no? Entonces, cada caso es diferente. No puedo asegurar que todas las R son por causa meramente estructural. Puede ser que también hay un componente agregado, por eso siempre es importante que lo llevan con el AOF, con el especialista en audiología de la fonetría, para que pueda hacer el estudio y diga, sabes que esto es 100% lenguaje, o al igual es mixto, habla y lenguaje, ¿no? Entonces, pues hay que ver. Nosotros tenemos aquí en México un problema con el espectro autista, que se hacen diagnósticos tardíos, Claro, cuando deberían de hacerse más tempranamente. Y uno de los datos pivote para la sospecha, al menos, es que el paciente no habla. claro. Eh, ¿Cuál sería el límite de espera o qué recomendación le daría a los médicos de primer contacto que van a revisar niños, que los llevan ahí con ellos por cualquier otra razón? Y la pregunta obligada sería, ¿ya habla el niño? ¿Ya dice palabras? ¿No? Sí. Eh, ¿Cuándo considera usted, cuándo consideras que debería de ser oportuno tener una consulta con el otoneurólogo, audiólogo y foniatra? Desde el principio, doctor, no esperen. Y eso es algo que sí hay que dejarlo muy claro. Ante el trastorno del lenguaje o al trastorno de atención, que en este caso en un contexto de un paciente con autismo o no, tenemos que hacer el abordaje pronto. ¿Por qué? Porque el cerebro se está desarrollando, ¿sí? No podemos evitar que el niño vaya creciendo, no podemos detener el tiempo y decir, hoy hoy no crezcas, hoy tu desarrollo no quiero que hoy crezcas, ¿no? Eso no va a suceder. Entonces, el cerebro tiene que estar estimulado. Si perdemos tiempo en la estimulación y está hipacúsico, no va a hablar bien. Y después de los 5 o 6 años es prácticamente imposible, ¿sí? Dependiendo del grado de audición, ¿no? Otras veces, desde un principio te das cuenta que tuvo un problema de otitis media, se resolvió y esa era la causa del que no pasaba el tamiz y no tenía nada y resulta que era autista, ¿sí? Entonces no era hipoacúsico y ya era autista, ¿sí? Y a veces al revés, ¿sí? Dicen que es autista y era hipoacúsico. Yo tengo muchos pacientes que me han dicho, es que dijeron que era autista y resulta que el niño tiene una inteligencia normal, pero su problema es que era sordo y me los trataron como niños especiales y nunca lo fueron. Entonces, eso es un error garrafal porque le estás troncando la comunicación, el desarrollo, el que pueda
no ser discapacitado a un niño. Entonces, y así como el niño, pues también puede suceder en pacientes mayores, ¿no? Entonces, sí es muy importante, no esperen, o sea, no hay que esperar, hay que hacer el abordaje pronto. Y ahí los audiólogos tenemos herramientas para determinar si es por una infección, pues por otro tipo de cosas. Entonces, no vamos a demorar más de 6 meses en hacer un diagnóstico y mientras más rápido se aborde, es mejor el pronóstico para el paciente. Con mucha frecuencia, al terminar el kinder, algunos niños entre 5 y 6 años de edad, la familia los tiene como torpes y se tiene movimientos muy torpes, se cae con frecuencia, etcétera. Y al entrar a la primaria, generalmente las maestras se dan cuenta que el niño no ve bien. Y entonces, o le recomiendan a los padres que lo lleven con un oculista. A veces se conforman que van con optometristas y le dicen efectivamente es miope o tiene algún problema ahí visual. Eso tiene correlación con el equilibrio, con la movilidad, esos niños que aparentemente son torpes. Claro que sí. Recordemos que el equilibrio está dado por tres sistemas sensoriales. La vista y la somatopercepción dan el 40% del equilibrio y el otro 60% nos los va a dar el oído. Entonces, si tengo un trastorno de no ver bien, pues voy a tener problemas de equilibrio. Si yo tengo problemas en mi sensibilidad de mis piernas, de mis articulaciones, pues me voy a andar cayendo, o tengo pie plano, me voy a andar cayendo, ¿sí? Si tengo problemas de gripa o tos o de trastorno, o tuve problemas, factores adversos al nacimiento que me generaron alguna afectación, pues voy a tener problemas de equilibrio porque está afectado esa parte. Entonces, claro que es importante y que sí van relacionados. Bien, aquí hay algo que yo desconozco, pero me están preguntando. Sí, doctor. Dice, algunas personas van a hacerse un examen de audición y ahí les dicen que es hipertenso o que es diabético. No lo sabían. Son pacientes que no sabían y se dan cuenta porque están perdiendo la audición. Eh, Porque toman la decisión de utilizar eh, aparatos de ayuda audiológica, acústica, sin haber consultado a un otoneurólogo. O sea, ¿cuál sería ahí su recomendación? Estamos hablando de personas que tienen 50, 60, 70 años. Claro. No, es fundamental que puedan atender siempre un audiólogo o otoneurólogo. Las causas de la pérdida auditiva pueden ser diversas. Una persona a partir de los 40, 45 años ya empieza a perder audición de forma natural. Es parte de los hitos del desarrollo del ser humano, pero depende de muchos factores. ¿Cómo te has cuidado? Puedes ser diabético, hipertenso, pues tengo comorbilidades, ¿no? Hipercolesterolemia, o a eso le agregamos que soy hipotiroideo, tengo algún otro trastorno, pues me va a afectar. Eso que me dice doctor es muy común, ¿no? Tengo episodios de una hipertensión arterial descontrolada. Cuando me da la crisis hipertensiva, pues hasta se me dan los derrames en los ojos, pero así como tuvo el derrame en el ojo o lo peor que pudiera pasar en la cabeza, pues así puede haber en la auditiva interna, en la arteria auditiva interna, y si eso pasa, pues puedo quedar sordo en una hipoacusia súbita vascular de que no me cuidé. Entonces, pues lo tiene que valorar el audiólogo. Para otra sesión creo que estaría muy bueno el tema de la hipoacusia para que podamos entender ¿por qué lo tiene que hacer el audiólogo? En las prótesis auditivas hay prótesis que las primeras que salieron fueron las analógicas. Era la tecnología más sofisticada de antes, ¿no? Que básicamente son bocinas. Te la ponías y si más o menos la agarraba, tenías esa pérdida, te escuchabas bien. Pero muchas personas dicen, no, es que yo sí escucho más, pero me duele, me lastima y la verdad es que yo no lo quiero usar porque lejos de ayudarme me está lastimando porque es una tecnología vieja, no se puede calibrar. Hoy en día los auxiliares auditivos son digitales, ¿sí? Se programan frecuencia por frecuencia. Tenemos un espectro audible que lo tiene que medir el audiólogo y no es lo que diga el audiólogo ni es lo que una persona diga, es lo que yo obtuve en esa medición, ¿sí? Entonces, cada persona es diferente.
Entonces, creo que siempre, siempre tiene que ser un abordaje individualizado, siempre. Bien, las personas que utilizan aparatos auditivos, ¿cada cuándo necesitan ir a consulta con un otoneurólogo? Eso es variable, doctor. Eso no es, no podemos establecer uno, tiene que individualizarse. Hay pacientes que hay que verlos cada 3, cada 6 meses, hay otros que nada más cada año, dependiendo al padecimiento. Si es una presbiacusia, pues un control semestral anual. Si es un paciente que tuvo enfermedad de Meniere, pues sí, incluso cada 3, cada 6 meses, dependiendo si tiene crisis de vértigo, mareo o visión fluctuante. Las hipoacusias súbitas tienen que ser de forma inmediata. Pacientes que tienen otosclerosis, pues sí tienen que atenderse cada determinado tiempo, 3, 6 meses, dependiendo de cómo están. Si son pequeñitos, cada tercer mes. O sea, es variable. No hay una receta aquí. Qué barbaridad, qué amplitud, qué vasto es esto y todo, pero ya nos pasamos del tiempo destinado. Entonces le voy a pedir que nos haga favor de mandar un mensaje final a manera de epílogo antes de que cerremos esta transmisión. Claro, el médico especialista en audiología, otonología y foniatría ve todos los problemas de audición, equilibrio, voz, habla deglución y también los problemas de la comunicación humana. Es muy importante que si tenemos algún problema de lo anterior, vayan con un médico especialista en audición. No se dejen que las cosas pasan porque si son niños puede haber trastornos irreversibles, si son adultos pues va a haber un deterioro en la calidad de vida que es muy difícil poderla recobrar. Muchas gracias. Yo quiero agregar que a través del oído y el lenguaje puede uno expresar lo que siente, lo que quiere, tener una relación con la gente que quiere y la gente que no la quiere también, pero es tan importante en nuestra vida y bien vale la pena desde la etapa temprana cuidar esa riqueza para llegar a una parte adulta en la que se llene de experiencias y pueda tener una vida plena. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz al doctor Miguel Ángel Pérez Rodríguez su excelente conferencia. Agradezco también a los que se unieron a la plataforma de Zoom, en Facebook y en YouTube. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Les agradezco, buenas noches.